Bienvenidos a Siempre en Victoria, nuestro estudio semanal. Soy Yves Malcott, estoy con mi esposa Yolanda. Estamos estudiando desde hace 2 semanas la visión de Dios. Hemos visto que unos aceptaron la visión de Dios y fueron exitosos, otros no recibieron la visión de Dios y cayeron en maldición, porque finalmente Dios nos pone delante de nosotros la bendición y la maldición, la visión de Él para nuestra vida o queremos escoger nuestra visión. Y cada vez que alguien se separó de Dios, cayó en maldición. Y los que caminaron con Él, que tomaron la visión de Dios, fueron bendecidos. Entonces es una gran decisión que tomar, ¿no? Realmente la única persona que conoce tu visión es tu Creador. Así es. Porque Él proporcionó la visión con tu vida. Vienen juntos. Entonces vamos a ver qué pasó, cómo podemos nosotros conocer nuestra visión y andar en la visión de Dios para cada uno de nosotros, porque es importante, es la manera de vivir una vida que vamos a disfrutar. Me gusta lo que dijo un día Pablo a Timoteo: dile a la gente que disfrute la vida, que no se fijan en las cosas materiales, sino en lo que Dios tiene para ellos. Es la manera de disfrutar la vida. Claro, y no quiere decir que Dios esté en contra de las cosas materiales. Claro. Pues yo creo que sin Dios tampoco hubiera muchas de las cosas materiales, muchas de las cosas naturales. Sabemos que la creación fue hecha por Dios para que nosotros pudiéramos disfrutarla. Entonces es parte de la visión de Dios disfrutar la creación. Así es. Y sabemos que los grandes inventos, las grandes cosas fueron inspiradas, guiadas por el Espíritu Santo de Dios. Sí. Entonces Dios está a favor de que la humanidad tenga un confort, vamos a decir, ¿verdad? Dentro de un mundo caído, sí, ¿verdad? Hay cosas materiales que son buenas y que han sido inspiradas por Dios, porque Dios quiere que sus hijos estén bien. Dentro de un mundo caído, Dios ha proporcionado no solo las cosas de la creación, las cosas naturales, sino también los inventos del hombre para facilitar la vida del hombre en un mundo caído. Estamos hablando aparte de lo espiritual. Claro. Entonces Dios está a favor que disfrutemos las cosas, que disfrutemos el mundo, pero a su manera. Todo lo que Dios ha mandado es bueno y es perfecto, mientras estemos bajo su manera de vivir la vida, ¿no? Hay tantos temas que podríamos nombrar que se han corrompido. Sí, claro. Pero que la esencia es buena. ¿No? Entonces, mientras estemos dentro de la visión de Dios, lo espiritual, lo natural, lo creado por el hombre, inventado por el hombre, puede ser muy bueno y Dios está a favor de todo eso. Exacto. Ahorita estamos en el Nuevo Testamento, estamos en la época de la iglesia, de la gracia, y cuando Jesús llegó a la tierra, vemos que había 2 corrientes. La corriente de los religiosos seguían la visión de Moisés y había la corriente de Juan el Bautista que preparaba la visión que Jesús nos iba a compartir después. Y hubo ahí una fricción tremenda y la gente que seguía a Moisés, realmente los religiosos, perseguían su propia visión. Mientras que Juan el Bautista perseguía la visión del Padre Celestial para su momento. Por eso cuando vio a Jesús llegar ahí para bautizarse, dijo: ya llegó el Cordero de Dios que va a quitar el pecado, y a partir de este momento yo tengo que menguar para que crezca Él. Y eso debería ser un eslogan
para cada uno de nosotros. Mi visión tiene que menguar para que la visión de Dios crezca en mí y que yo pueda ser la persona que Dios ha creado. Porque pocos son lo que Dios pensó que iban a ser. Porque tomamos una visión de algo que no era lo que Dios tenía para nosotros. Entonces me vas a decir, ¿en dónde está mi visión? En la Biblia, en la palabra de Dios. No tienes que buscar en otro lugar. Ningún otro libro, aparte de este libro, tiene una información sobre tu visión, sobre tu vida, sobre tu propósito. Todo lo demás es literatura inútil en este caso. Hay literatura útil, por ejemplo, pues un manual para arreglar tu coche, pues sí sirve, pero hablando de tu vida, de lo que vas a hacer, lo que te puede dar felicidad, lo que te puede permitir vivir en paz, no es lo que el mundo va a proponer a través de sus filosofías. Ningún filósofo llegó a saber por qué estaba en la tierra, sino algunos pocos creyentes. Todos los demás murieron con sus preguntas sin respuesta. Y Pablo fue claro. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este mundo, a este siglo, sino que sean transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que puedan comprobar cuál es la buena voluntad agradable y perfecta de Dios. O en otras palabras también, cuál es la buena visión, la visión perfecta de Dios para tu vida. Porque comprobar la voluntad de Dios significa que vas a vivir dentro de la voluntad de Dios. Y es cuando vas a ser bendecido. ¿Recuerdan lo que comentamos en los estudios anteriores? Saliendo de la visión de Dios, perdemos la bendición y entramos en la maldición. Porque al momento que estamos en nuestras fuerzas, estamos en maldición. Estamos en nuestras obras. Salimos de la gracia y regresamos a la ley. Y Jesús vino a redimirnos de la maldición de la ley. ¿Para qué quieres? Por eso había tanta fricción entre Jesús y los fariseos, escribas, porque ellos seguían en la ley, en la maldición, y Jesús los quería sacar de la maldición para que estén en la gracia cuando iba a llegar este momento. Pero por su necedad, por no perder sus privilegios terrenales, abandonaron los privilegios celestiales. Y estuvieron viviendo pues miserias, porque finalmente tienen siempre que hacer algo para mantenerse donde están. Claro, y esa es la mayoría de la vida de las personas en el mundo, sí, ¿no? Es una lucha diaria. Sí. Es como en Génesis, ¿verdad? Ahí está. Están luchando con el sudor de su frente, sí, a lograr no solo el pan diario, sino también sus sueños. Claro. Y la verdad es que yo, hablando con personas, es increíble cómo se ha acortado la visión de las personas a lo largo de su vida. Sí. Cuando eran jóvenes o cuando éramos jóvenes, ¿verdad? No, y la visión, y yo voy a hacer, y me voy a comer el mundo, y tenemos un entusiasmo. Y a la medida en que a través de golpes y golpes y golpes, esa visión se ha ido menguando y se ha ido minimizando, de tal manera en que ya a una edad mediana, digamos, ya casi no hay visión. Y más adelante, ¿verdad? Estamos ya casi sobreviviendo. ¿No? ¿Qué quiere decir eso? Que aún en eso que Dios puso en nosotros, como hablamos en la primera, el primer estudio, la primera clase, ¿verdad? Que dimos el primer estudio, como en la mente de Dios nos dio dones para poder ser creativos y tener visión.
y cómo el enemigo la ha ido robando, de tal manera en que ya muchas familias, muchas personas viven al día, Sí. trabajando con el sudor de su frente, quejándose, sin ninguna expectativa de sueños grandes, sin ninguna expectativa de tener una vida que dé gloria a Dios. Así es, ¿no? así Y nos es. hemos conformado con una triste manera de vivir. ¿Por qué? Porque se murió la visión. Sí, sí, y cayeron en una lucha de poderes también, lucha de que mi visión más que la tuya, se están desgastando y como tú dijiste algo muy, muy importante, perdieron su entusiasmo que tenían. ¿Sabes? El entusiasmo significa enteos, en Dios. Quiere decir que cuando pierdes el entusiasmo, pierdes tu conexión con Dios y entonces pierdes la visión. Y cuando pierdes la visión, entras en la maldición. Así es. Pero si tú te mantienes en la visión de Dios, te Caminando. mantienes entusiasta y siempre tienes ganas de hacer algo nuevo, algo más grande y no se te acaba las fuerzas, la energía. ¿Por qué? Porque obedeciste lo que dice Romanos 12. No te conformaste con el mundo que poco a poco te tiró piedras ahí sobre tu visión, la hace bajar de intensidad hasta que te cansaste de tratar de rescatar tu propia visión cuando había una que tenía todos los recursos necesarios para que la lleves a cabo hasta tu último día sin cansarte, porque Jesús fue claro: mi yugo es fácil, mi carga es ligera, o en otras palabras, si tomas mi visión, tú vas a descansar en mí. Y es ahí donde, bueno, nos equivocamos por la carne y por muchas cosas que queremos La hacer. razón por la cual las personas no entregan su visión a la visión de Dios es porque no le han creído a Dios. Uh-huh. Han decidido no creerle lo que Dios dice que pueden tener. Entonces creen más en sí mismos y creen más en sus formas, en sus fuerzas, en sus criterios, porque no se han tomado el tiempo para darle el beneficio de la duda a Dios y lo que Dios dice que pueden tener. Y eso es un engaño tremendo del enemigo, porque es donde viene el enemigo a oprimir la mente de las personas, a cegar el entendimiento, a endurecer sus corazones, sí, y a seguir necios, luchando, picando piedra, ya tienen ampollas, ya están sangrando, están cansados, la espalda ya se les rompió, pero siguen picando piedra porque no quieren darle a Dios la oportunidad de probarse en sus vidas. Exacto. Es un engaño tremendo. Sí. Por eso tenemos que hablar estas cosas y por eso tenemos que, la gente tiene que escuchar esto, porque tienen que decir, ¿será que yo he sido engañado por el enemigo? ¿Será que yo no me estoy rindiendo a Dios? Sí. ¿Será que hay una mejor manera de hacer las cosas que lo que mi cabeza, mi mente me dice? Le voy a dar la oportunidad. Date la oportunidad de entregarte a Dios. Dile, Señor, te voy a poner a prueba. Voy a hacer exactamente lo que tú me pides durante 3 meses. Pero lo voy a hacer como Dios dice que lo tengo que hacer. No mitad y mitad, porque si no, no va a dar resultado. Exacto. Pero antes del tiempo que tú te pongas de límite, yo estoy segura de que Dios se va a probar en tu vida y te va a comprobar que Él es verdadero, que Él es fiel, que Él está a tu favor, que Él quiere ayudarte, Él quiere levantarte, y lo único que necesitas es decir, rindo mi voluntad a Él. Mis planes, mis formas, mis propósitos, mi mente, mis buenas o malas decisiones, las rindo a Él. Y nos va a sorprender lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Por supuesto que sí. Mira, ¿dónde está entonces la visión para mi vida? Está en la iglesia.
No tenemos que buscar mucho más. Mira, vamos ahí en la iglesia vas a andar en la visión de Dios para estos tiempos. Y Hebreos 10:24 dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. No dejemos de congregarnos. ¿Quién te va a apoyar en la visión de tu vida? La gente que sabe que la visión de tu vida viene de Dios, es gente temerosa de Dios y te va a ayudar a proteger la visión que Dios te ha dado. Te va, como dice ahí, exhortar a que tú vives dentro de la visión de Dios para tu vida. Va a orar por ti porque conoce tu visión. Es diferente compartir tu visión en la iglesia en lugar de compartir tu visión en el mundo. La gente tiene miedo de compartir su visión en el mundo porque me la van a robar. En la iglesia la vamos a proteger porque sabemos que la visión que tienes viene de Dios y no nos queremos oponer a la visión de Dios para tu vida. Claro. Pero es en la congregación que se tiene que hacer. Es donde Dios habla, es que tenemos que regresar a entender que la iglesia fue una idea de Dios. Y fue una idea de Dios para discipular, instruir, fortalecer a su gente, a su pueblo, a sus hijos. Y escogió este sistema de sacerdocio, ¿verdad? De pastoreo, porque la unción viene directamente de la Trinidad, ¿verdad? Con todos los atributos de la Trinidad, a la cabeza establecida por Dios, al hombre de Dios, al elegido de Dios, a una función. No un hombre que es mejor que tú, mejor que yo, o peor, no. Es la unción de la función que opera dentro de la iglesia. Uh-huh. Y es ahí donde vamos a encontrar la exhortación, la oración, todo lo que podemos hacer los unos por los otros. Por eso es tan peligroso salirse de esa unción establecida por Dios, queriendo hacer lo que cada quien piensa que es bueno. Exacto. Dejar de congregarse puede lograr que pierdes la visión de Dios para tu vida. Puesto que sí lo hemos visto. Porque el mundo va a tomar cada vez más importancia en tus pensamientos. ¿Sabes? Es un milagro que por escuchar un estudio de media hora en la semana, un sermón de 40 minutos en la semana, todavía nos mantenemos en la visión de Dios. Pero cuando dejamos este poquito, porque el 90% de la gente abre su Biblia durante este estudio y durante la prédica. Esos son los buenos casos. Entonces hay poco contacto con la visión de Dios. Pero aún así ya logramos mantenernos y podemos obviamente aumentar este tiempo con Dios para acercarnos todavía más a la visión, porque el mundo te la va a querer robar, no para tenerla, para que tú no la tengas. Claro, y siempre hay engaño y siempre hay distracciones, sí. Siempre hay dudas. Hay muchas cosas que nos alentan el cumplir el propósito de la visión que tenemos. Yo creo que un buen mentor nos puede ayudar muchísimo, muchísimo a ir por el camino correcto, de la manera correcta, porque es más rápido que vamos a obtener el resultado que queremos. Sí, sí. Lot escogió pasar más tiempo con el mundo que con Abraham. Y se perdió. Terminó tremendamente mal. Y ese es uno de los ejemplos. Y conocemos gente que ha dejado la visión de Dios y los ves ahorita viviendo en misericordia, decepcionados, tristes, deprimidos,
a veces con mucha amargura en sus vidas, y eso nunca fue el plan de Dios para nadie. Entonces regresamos a la última pregunta que nos vamos a hacer: ¿cómo podemos vivir la visión de Dios? Pues se necesita obediencia, se necesita humildad, se necesita sumisión a la palabra de Dios. Guianza, conocimiento, estudio, revelación. Así es. Caminar con Dios. Sí. Es que estudiar la palabra es invertir en la visión de Dios para ti. Este libro fue escrito para que tú puedas tener la visión de Dios, para que tú puedas tener la vida que tú esperas en tu corazón, ahí, este anhelo que tienes, que dices, a mí me gustaría hacer esto y no me llega. Es porque tienes que escuchar cómo llegar ahí. ¿Cuál es el camino hacia tu vida? ¿Cuál es el camino de tu visión? ¿Cuáles son las etapas por las cuales vas a tener que pasar y vencer y seguir avanzando? Pero si no tenemos idea del camino, no llegaremos al destino. Entonces es ahí donde tenemos que trabajar. Mucha gente se muere sin saber por qué estuvo aquí. Tuvo un camino equivocado o no tuvo rumbo. Eso que todavía peor, ¿no? Sí. Que tú puedes inventarte un pretexto para vivir y bueno, satisfaces ciertas cosas, pero hay unos que mueren. ¿Y qué pasó con tu vida? Nada. Estuve bajo un sistema y no sé para qué yo llegué a esta tierra. Eso es lo peor que puede suceder. Porque tenemos que llegar al cielo con un buen reporte diciendo, mira, Señor, y cumplí con todo esto que me pediste y por eso estoy aquí. Ya no había más tarea. Eso es lo que Pablo dijo a Timoteo al final. He terminado la carrera y no he perdido la fe. Me voy con el Señor. Esa es la manera de irse. Porque él tenía una visión equivocada. Muy equivocada. Pero un día que se topó con el que tenía su visión, se la propuso y él la tomó. Y le dijo, a partir de este momento, Señor, ¿qué quieres que haga? Ya no es mi visión, es la tuya. Y es cuando Pablo fue trasladado de las tinieblas a la luz admirable, fue trasladado de una vida ridículamente religiosa para ser escogido para escribir el 40% del Nuevo Testamento. ¡Qué impresionante! Eso es lo que Dios hace con los que toman su visión, ¿no? Entonces, dejemos de decirle a Dios, bendice lo que estoy haciendo. Dile a Dios, dime dónde bendices. Yo quiero estar ahí. ¿Dónde está el propósito y la visión que tienes para mi vida? Porque ese es el camino que va a ser bendecido. Exactamente. Es el único. Lo demás lo tienes que bendecir tú. Y recordemos que a veces podemos estar haciendo cosas buenas, pero no es lo correcto, no es lo que Dios te ha llamado a hacer, no es lo que Dios ha querido para tu vida desde el momento en que te creó en su mente. Entonces sí podemos hacer muchas cosas buenas, muy lindas, pero para lo que se nos va a pedir cuentas es si cumplimos con lo que Dios quiso que hiciéramos en esta tierra. Hay un precio que pagar, pero lo que vas a pagar no va a ser más caro que lo que pagó Moisés, o Josué, o José, o David, o Isaías, o Pablo, o Pedro. Y no va a ser más caro que el precio que estás pagando por vivir en la ruina, por estar fuera del propósito. Así es. Entonces es una buena decisión que tenemos que tomar. Tenemos que tomar decisiones de calidad y, ¿sabes? Con esto vamos a cerrar. La decisión de calidad, la gran decisión de calidad, está en Mateo 6:33. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y entonces todas estas cosas que tú buscas para tu vida serán
añadidas, gratis. No tendrás que luchar, pelear, trabajar duro para obtenerlo. La bendición del Señor, dice Proverbios, es la que enriquece y no añada tristeza con ella, o no añada trabajo duro con ella. Y quiero cerrar con una versión de Mateo 6:33, que es la Biblia al día, que dice: lo más importante es que reconozcan a Dios como único Rey y que hagan lo que Él les pide. Todo lo demás, Él se los dará a su tiempo. Wow. Eso es así de fácil. Mucha gente le cuesta trabajo cuando le decimos, la vida cristiana es súper fácil. La verdad, sí. Ellos siempre piensan a todo lo que van a renunciar y que van a perder, y no ven todo lo que van a ganar y lo que se va a multiplicar y lo que van a recibir y la cantidad de trabajo que ya va a desaparecer para tener lo que ellos quieren tener. Es falta de visión. Si tomas la visión de Dios, buscas el reino de los cielos y las cosas vienen por añadidura. No tienes por qué luchar tan fuerte, ¿verdad? Dios nos ha entregado su palabra completa, ya no hay nada que añadir. Todo lo que necesitas saber para tener la vida que esperas, aquí está escrita. Pasa tiempo con ella, lee, busca. Puedes empezar a leer ciertas vidas que te interesan. Cómo vivió Gedeón, cómo vivió Josué, cómo vivió David, cómo vivió Pedro, Pablo. Tomar en estos testimonios y obviamente cómo vivió Jesús. Y vas a ver que la vida es fácil. Ya ahorita se me ocurre algo, me recuerda algo Dios. ¿Cuántos luchan para pagar sus impuestos? ¿Cómo lo hizo Jesús? Pedro, sácame un pez. Y ahí había una moneda de oro, no para pagar el impuesto de Jesús, para pagar el impuesto de Jesús y el de Pedro. Porque ya no hay trabajo duro. Cuando vivimos en la visión de Dios, Dios pone su provisión para su visión. Y tendrás una vida extraordinaria, ¿no? Bien, pues sobre estas buenas noticias terminamos este estudio sobre la visión de Dios. Fue una gran bendición entrar en este tema porque yo creo que muchos necesitamos regresar a lo básico. ¿Cuál es la visión de Dios? ¿Por qué me mandó aquí? ¿Qué voy a hacer en esta tierra? No te lo puedo decir yo, pero está en las Escrituras. Y si vas a tu iglesia y si te congregas, vas a recibir exhortación y protección sobre tu visión y alcanzarás el plan de Dios para tu vida, porque no eres inferior ni a Pedro, ni a Pablo, ni a David, ni a nadie. Fuiste hecho por el mismo Creador, con los mismos recursos para tener una vida cumplida al final de tus días. Bueno, muy bien, pues nos despedimos de todos ustedes. Comparten este curso, vale mucho la pena. Ponle like, que la gente se entere que lo viste, ¿no? Para que por curiosidad a lo mejor vienen a ver de qué se trata la visión de Dios para cada uno de nosotros. Bien, pues ya, se acabó nuestro tiempo, nos despedimos de ustedes y recuerdan, siempre en victoria. Si este mensaje ha tocado tu corazón, yo te invito a que des un paso más, que recibas a Jesús en tu vida. Lo puedes invitar a través de esta pequeña oración. Si quieres, repite conmigo: Padre Celestial, yo te doy gracias en este momento. Yo creo que Jesús murió por mí, que Él pagó por mis pecados y que tú lo resucitaste después de 3 días. Ahora yo recibo a Jesús en mi corazón. Él es mi Señor, Él es mi Salvador, y a partir de este día yo soy un hijo de Dios. En el nombre de Jesús.
Amén. Si has hecho esta oración creyendo en tu corazón, tienes acceso a la vida eterna con Dios. Yo te felicito y te aconsejo que te busques una iglesia y que sigues creciendo espiritualmente. Que seas bendecido.